poquito las ideas principales de cada uno de estos capítulos. Es un texto que, a pesar de que es un texto breve, es un texto pues muy interesante porque nos habla justamente de esa labor que las maestras y maestros realizamos todos los días. Habla sobre la docencia, pero con un enfoque muy especial, que es justamente este enfoque basado primordialmente en que a través de nuestra propia práctica nosotros podemos hacer investigación, pero que además esa investigación que hacemos sobre nuestra propia práctica también nos permite mejorar nuestra propia práctica. Y esa es una de las características, desde luego, mucho más interesantes o sumamente interesantes que la acción. Pero bueno, si usted está de acuerdo, voy a dar tiempo para que usted nos pueda platicar y sobre eso vamos a ir dialogando un poco. ¿Le parece bien? Sí, sí, claro. Sí, entonces quiere que Perfecto. le exponga las Muy bien. Bueno, pues diapositivas entonces que yo. No, sigue, adelante. es exactamente, sí, si gusta. Pasamos a las exposiciones y ya después de su exposición vamos haciendo algunos comentarios. ¿Ok? Ok. Sí, déjame. Muy bien. Ay. Sí. Ok, no sé si se alcanza a ver, maestro. Sí, creo que ayuda un poquito más si lo pone de manera horizontal. Creo que se puede ver un poco más amplio la presentación, es Ok. decir, en lugar exactamente así. Ok. Ok, pues como tema, pues es Muy bien, la muchas gracias. investigación acción. Ajá, sí. Ok, buenas noches. Estas diapositivas que nos encargó es sobre la investigación acción, que es conocer y cambiar la práctica educativa por Antonio Latorre. Me enfoqué un poquito sobre el profesorado como investigador, que, que la investigación del profesorado debe ser una empresa colaborativa, que la comunidad educativa tiene el derecho a implicarse en la búsqueda de una educación de más calidad y debe de implicarse en dicha búsqueda. Los docentes deben de investigar su práctica profesional mediante la investigación, acción, teniendo como foco, la práctica profesional del profesorado, como la finalidad de mejorar la calidad de la educación y a través de esta transformar la sociedad. Que la investigación debe realizarse en los centros educativos y para los centros educativos, teniendo sentido en el entorno de las situaciones problemáticas de las aulas. De esta forma, la investigación-acción se constituye en una excelente herramienta para mejorar la calidad institucional. Que estos, pues son donde nos podemos basar nosotros como, ¿verdad? Como maestros, profesores, de basarnos en la investigación-acción. Entonces tenemos la enseñanza e investigación, que es una nueva relación. En el ámbito educativo, que la enseñanza y la educación han coexistido como dos actividades separadas, como ha ocurrido con la teoría y la práctica. Las razones de tal separación se han vinculado a la debilidad de las técnicas de investigación, um, su, es, su escasa precisión y exactitud en la convicción de que la investigación está bien enfocada, pero necesita afinar sus herramientas de análisis, que una elección errónea de los problemas de investigación, diferencias conceptuales
y la escasa atención de que se ha prestado a la forma en que los resultados de la investigación se vincula a la práctica educativa. En número 4 tenemos que la enseñanza como actividad técnica. Ajá. La enseñanza es vista como una actividad lineal donde las conductas del profesorado son consideradas causa y el aprendizaje del alumno es efecto. Se enfatizan las acciones del profesorado, que las enseñanzas se conciben como un proceso racional y tecnológico de búsqueda de la eficacia docente y de la efectividad de la escuela para lograr los objetivos educativos definidos institucionalmente. Se enfatiza en el criterio de aplicación de las teorías científicas o el conocimiento científico a los problemas de la práctica. Para esta concepción, el profesorado básicamente es personal técnico que posee recursos y competencias para resolver los problemas educativos. La enseñanza como una actividad investigadora. Aquí me extendí un poquito, pero lo primordial es como que la enseñanza se concibe como una actividad investigadora y la investigación como una actividad autorreflexiva realizada por el profesorado con la finalidad de mejorar su práctica, que la enseñanza deja de ser un fenómeno natural para constituirse en un fenómeno social y cultural, en una práctica social compleja, socialmente constituida e interpretada y realizada por el profesorado. La educación se concibe como una acción intencional, propositiva, que se rige por reglas sociales, no por leyes científicas. La enseñanza deja de ser una técnica, un saber aplicar la teoría para constituirse en un proceso reflexivo sobre la propia práctica que lleva a una mayor comprensión de las prácticas y contextos. La idea de la enseñanza como una actividad investigadora ha ido um, calando en el ámbito educativo. Se basa en que la teoría se desarrolla a través de la práctica y se modifica de nuestras acciones. Docentes e investigación. Que la idea del profesorado como investigación en el aula se configura y articula con el movimiento del profesorado como investigador surgido en Inglaterra en torno al pensamiento innovador y creativo de Shane House. Los orígenes del profesorado, investigándole como movimiento, se remontan al proyecto Humanities Curriculum Project, dirigido por Shane House, con un evidente énfasis sobre el currículo experimental y la reconceptualización del desarrollo profesional a partir de la investigación del currículo, la idea de que el profesorado prueba las teorías educativas en sus clases dio lugar a la tradición del profesorado. Investigaron un concepto que fue desarrollado por Eliot en el Ford Teaching Project. Ahí me extendí un poco, pero aquí podemos, en los conocimientos educativos, que nos habla sobre el conocimiento del profesorado, que el conocimiento educativo es generado desde la práctica en diálogo con otros profesionales reflexivos, donde los docentes son el centro del proceso en este sentido. Es un conocimiento producido por y para docentes. Es construido por el profesorado al investigar su práctica. De alguna forma, describe lo que ocurre cuando los docentes tratan de lograr o mejorar el aprendizaje del alumno. Es un conocimiento que se adquiere de la experiencia al reflexionar sobre los procesos educativos que tienen lugar en el aula. Es de naturaleza didáctica, pues se inició y sustentó
de contradicciones se prueba y desarrolla en la práctica a través del diálogo. Tenemos investigación, autodesarrollo profesional. La enseñanza como investigación se constituye en una modalidad de formación que integra la docencia y la investigación en las aulas, de forma que esta y el autodesarrollo profesional son procesos interrelacionados. La profesión docente requiere desarrollar constantemente nuevos conocimientos en relación con los cambios continuos que tienen lugar de la sociedad. De ahí que la acción investigadora de los docentes se constituye en su elemento profesionalizador. Desde esta concepción, la práctica educativa sirve de su elemento profesionalizador. Desde esta concepción que es educativa, sirve de laboratorio para el desarrollo del profesorado, cuyas propuestas curriculares son hipótesis de acción con la finalidad de contrastarlas en las prácticas. Las ideas curriculares y las que surgen de las situaciones problemáticas son ideas para experimentarlas en el laboratorio del aula. La investigación de los docentes en el aula lleva a generar autodesarrollo profesional, una mejor práctica profesional y mejoras en las instituciones educativas. La racionalidad técnica, una racionalidad limitada. Entre los rasgos de la racionalidad técnica se destacan considerar al profesorado como un experto técnico. Las profesionales se ocupan de resolver problemas a través de la aplicación de teorías y técnicas científicas. Ve los problemas profesionales como procesos instrumentales. Jerarquiza la relación entre teoría y práctica, investigación y acción, saber y hacer. La actividad profesional consiste en resolver problemas instrumentales de forma rigurosa a través de la aplicación de la técnica y teoría científica. Que la racionalidad crítico-social, la reflexión sobre práctica y la adopción de una posición crítica frente a lo social son dos formas de avanzar o tomar conciencia de los problemas. Considera la dimensión crítica en tanto que el profesorado concibe su práctica como problemática, proceso que va más allá de la comprensión y del conocimiento vulgar y cotidiano. El cambio educativo se constituye como un proceso de ideología crítica sobre las contradicciones y tensiones entre los objetivos educativos y los valores de una parte y la ideología social y política de la escolarización institucionada por otra. Pues en sí esto es lo que pues yo pude rescatar de lo que fue volumen, el capítulo 1. En sí, pues eso es todo, maestro. Bien, esas fueron las ideas que usted pudo justamente tomar. Muchas gracias, le agradezco mucho, sí, maestra Fidencia. Bueno, vamos entonces, si gusta dejar de compartir. Vamos entonces a compartir un poco la idea que tiene Antonio Latorre, que Antonio Latorre identifica una problemática que ya otros autores han hecho, debo decirlo, ¿no? Esta idea entre la dificultad de hablar de la investigación educativa, por un lado,
y por otro lado hablar de la labor que hacen las maestras y los maestros. Es decir, en muchas ocasiones aparece ligeramente desligada la acción de investigar por parte de los profesores. Y esto se debe esencialmente, muchas gracias, al hecho de que pareciera ser que la investigación se hace allá en el centro de investigación, se hace allá en estos centros de investigación, en estas oficinas, en las universidades, y que en muchas ocasiones está alejada de la práctica real que viven las maestras y los maestros. Y esto genera muchas problemáticas. Una de ellas esencialmente es la idea de que no todo aquello de que aparece en la investigación pareciera que reflejara la realidad que viven las maestras y los maestros. Pero por otro lado, también perdemos las importantes experiencias que viven las maestras y los maestros en el aula, que podrían ser un elemento muy importante para realizar investigación. Es entonces que justamente surge la idea de la investigación-acción, que como ya he comentado, no nace con Antonio Latorre, hay otros autores que ya hemos citado en el curso, que son los pioneros en esta manera de relacionar la investigación con la práctica docente. Es decir, la investigación-acción es una metodología cualitativa, participativa, en la cual nos damos cuenta que las maestras y los maestros pueden contribuir de manera fundamental a describir los procesos, los fenómenos educativos. Pero no solamente eso, sino que ese proceso de descripción, ese proceso de análisis de la realidad, ese proceso investigativo, también les permite mejorar su propia práctica docente. Es ahí que es una investigación participativa, porque es una investigación donde las maestras y los maestros también participan. De hecho, son el elemento participante del proceso. ¿Ok? Vamos entonces a utilizar una presentación que tenemos por acá. Voy a apagar un poquito mi cámara y vamos a utilizar una presentación. Ya habíamos comenzado utilizando un poco esta presentación, disculpe, a ver, vamos a darle a compartir. Y lo que vamos a tratar acá de mostrar un poco es cómo desde la investigación-acción sentamos esta idea de que desde el aula podemos las maestras y los maestros generar conocimiento, ¿sí? Ese generar conocimiento que consiste en tratar de modelar la realidad que observamos, en tratar de modelar los fenómenos educativos que observamos, las dificultades de aprendizaje, los aprendizajes, las estrategias, la conducta, todos esos elementos son sumamente importantes en el momento en que nosotros llevamos a cabo nuestra práctica educativa como docentes, pero también son sumamente importantes porque podemos tratar de modelarlos, tratar de comprenderlos como investigadores. ¿Qué requerimos? Pues desde luego establecer categorías de análisis, establecer variables y analizar ahí la relación entre estas variables. Es de investigación que nosotros construimos. ¿Basándonos en qué? En metodologías de corte participativo, porque los maestros participamos, porque somos los maestros quienes realizamos el proceso de investigación, por un lado, pero también por otro lado, en metodologías cualitativas, porque vemos procesos, porque interpretamos esos hallazgos que observamos en los estudiantes. Y bueno, entonces, ya habíamos hablado un poco de investigar para qué, porque en la investigación-acción nosotros podemos ver estas tres perspectivas que aparecen, ¿sí? Investigar de la acción, para evaluar la acción, para evaluar la práctica, para evaluar eso que investigamos. O investigar para la acción, es decir, para poder programar ciertas acciones, esta en una modalidad más de corte diagnóstica, más
de comprender el contexto antes de programar las acciones. O investigación a través de la acción, es decir, el poder analizar la realidad partiendo de experiencias concretas, partiendo justamente de las experiencias que viven, que experimentan las maestras y los maestros. Bueno, Stenhouse, lo habíamos citado ya, es uno de los impulsores de este tipo de método. Este tipo de metodología donde Stenhouse, uno de los escritores más conocidos en el ámbito de la teoría curricular, nos habla de cómo la práctica educativa, ¿sí?, demanda que los enseñantes, es decir, que los profesores, que las maestras, que los maestros aporten el entendimiento de su propio trabajo. Es decir, para enriquecer, para conocer más sobre la práctica educativa, es necesario también considerar el punto de vista de quienes ejercen la práctica educativa, que son las maestras, los maestros, los profesores. ¿Sí? Entonces, tanto Carr como Kemis hablan de que tendría que ser la finalidad de la investigación educativa el poder crear teorías, pero teorías que puedan estar arraigadas, que puedan realmente describir las problemáticas que viven las maestras y los maestros bajo la perspectiva de su propia práctica educativa. ¿Sí? Es decir, que la investigación educativa debe de ser juzgada no solo por ella como ese medio para transformar la realidad de los practicantes, sino también por su aportación a la transformación que puede hacer desde la educación misma. Y esto tiene muchísimo sentido, porque lo que estamos diciendo es que un docente que identifica su práctica educativa, que investiga sobre su propia práctica educativa, pues tiene la posibilidad de mejorar su práctica educativa. Y entonces la investigación a acción desde esta perspectiva se convierte en un medio de mejora de esa práctica educativa. No solamente como un medio para encontrar hallazgos, no solamente como un medio para decir que investigamos y que generamos conocimiento, sino también como un medio para mejorar nuestra propia práctica. Porque yo estoy investigando sobre mi práctica, estoy investigando sobre las acciones que yo ejerzo en mi grupo, en mi salón de clase, sobre lo que yo observo con mis estudiantes, y entonces eso también me permite mejorar, me permite investigar, pero también me permite mejorar. Esa es justamente la perspectiva, esa es la mirada que establece Antonio Latorre en la investigación acción. Esa es justamente la mirada, ¿sí? Maestra, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Tenemos alguna duda? No, maestro, está muy bien explicado, muy bien. Sí, sí, es bastante claro. Sí. Entonces, la labor que nosotros buscamos en los profesores, ¿sí?, es justamente la idea de que los profesores se motiven en investigar, que los profesores se den cuenta que la investigación es un elemento fundamental para mejorar nuestra práctica educativa, pero también para dar luz sobre el conocimiento educativo. Es decir, la investigación-acción pues nos ayuda a cumplir esos dos requisitos, a atender esos dos aspectos tan importantes. Muy bien, vamos a ver entonces un pequeño video que nos habla de la investigación, no necesariamente de la investigación-acción, pero sí de la investigación en la escuela y particularmente de la importancia que tiene la investigación en la escuela. Es un video de la Fundación Aprendamos Juntos, BBVA, que es una breve entrevista a un profesor y también a un biólogo, porque es profesor y biólogo, que es Juan Fernández. Entonces vamos a poner mucha atención y espero que lo podamos disfrutar de ello. Ahí va.
¿Se ve por allá, maestra? Sí, sí lo estoy viendo. Ok, vamos a compartir pantalla completa. Y ahí va. Juan, acabas de publicar un libro que se llama Educar en la complejidad. Tú eres profesor de biología en un instituto y hace tiempo creaste un blog en el que das a conocer las últimas investigaciones sobre educación, enseñanza y aprendizaje. En tu libro también hablas de que podemos caer en el riesgo de dos sesgos. Uno le llamas, que me ha parecido muy interesante, el sesgo de la confirmación y otro el efecto de la verdad ilusoria. Explícame cuáles son esos dos sesgos. Todos tenemos sesgos. No percibimos la realidad neutra, sino pasada bajo el filtro de nuestra experiencia previa, nuestras creencias. A mí me parece muy interesante y como docente me ha ayudado un montón. Uno es el sesgo de confirmación, que también se llama sesgo de mi bando, que viene a decir que yo de todo el conjunto de datos me quedo solo con aquella parte que a mí me interesa y que me da la razón. Nos pasa inevitablemente. Mientras me escuchas, probablemente aquello con lo que estás de acuerdo se te queda enseguida y las cosas con las que no estás de acuerdo, pues estarás pensando, bueno, pero esto seguro que hay otro matiz o lo que quiere decir es inevitable, no se puede borrar así como así, ¿no? Y ahora es más importante todavía cuando queremos educar el pensamiento crítico. Entonces tenemos que buscar fuentes de información diversas. Y muchas veces como docentes también nos pasa que nos llega una información sesgada porque interesa y nos bombardean con esa información. Y también nos pasa a nosotros que lo que hacemos en nuestro día a día pues, requiere de una gran implicación personal. Es decir, trabajamos con personas y lo que les pasa a las personas pues, nos importa. Eso tiene muchas ventajas, porque es evidente que la educación es también establecer vínculos, ¿no?, entre personas, pero tiene una desventaja. Y es que cuando estamos tan vinculados a una cosa, nos es muy difícil evaluarla objetivamente. Y eso nos lleva al segundo sesgo, que es el de la verdad ilusoria, que viene a decir que cuanto más veces escuchas repetido una idea, pues más te la crees. Las simplificaciones repetidas al final se acaban convirtiendo en verdades ampliamente aceptadas. Eso importa mucho en nuestro trabajo en el aula, porque cuando nos llegan mensajes que son siempre lo mismo, ¿no?, y que tienden a confirmar lo que ya pensábamos, la idea es buscar un contraste. Y yo creo que ahí también el papel de la investigación es fundamental, porque a mí hay un proceso de la investigación que no siempre se cumple, pero en general, y es que uno lo que desea, o lo que intenta por lo menos teóricamente, es desmontar su hipótesis. Es decir, formula algo y luego dice, voy a ver si consigo demostrar que esto es falso. A mí me encanta esa forma de pensar. Me encanta decir, no voy a buscar tener razón. Voy a intentar buscar argumentos para no tener razón. Y ese proceso me parece muy constructivo y me parecería muy constructivo también llevarlo a la escuela. Entonces, si yo llevo a cabo una metodología para, por ejemplo, evaluar la creatividad, y es una metodología en la que yo llevo 2 años formándome, llevo leyendo un montón, he elaborado un montón de materiales, me he coordinado con compañeros en el centro y la he llevado a cabo. Y resulta que el que evalúa la eficacia soy yo mismo, pues es muy probable que en esa evaluación influyan mis ganas de que salga bien. Y por eso la investigación también nos aporta claves para poder, digamos, mirar desde fuera las cosas que pasan en el aula en el mejor de los sentidos. No se trata de aportar recetas, ¿no? Muchas veces los docentes buscamos también, venga, dime exactamente lo que tengo que hacer. La investigación no está para eso, está para decirte, primero, define bien el constructo, ¿no? Define bien qué es lo que quieres, como en el caso de la creatividad, define bien cómo lo vas a medir y luego utiliza unas estrategias que te permitan conocer de verdad si eso que has hecho, que te ha llevado tanto trabajo, ha funcionado para conseguir esos objetivos que te has marcado al principio. Y me parece que esa construcción, digamos, de busca primero refutar tus propios argumentos, busca referencias que apoyen y luego decide o elabora una conclusión, me parece muy útil para los docentes. Como vemos, esto es complejo, es decir, implicar a la investigación en educación es también vacunarnos, ahora que está esto tan de moda, contra tendencias, contra modas que vienen y nos ofrecen soluciones aparentemente muy sencillas a problemas muy complejos.
Muy bien, bueno, ahí tenemos justamente esta breve, es un breve fragmento de esta entrevista. ¿Qué le parece, maestra Fidencia? Espero que le Sí, haya parecido muy interesante. sí, sí estaba muy interesante, nomás que había una micrófono abierto y no, de repente como que me distraía un poco. Un micrófono con ruido. Sí, sí, con ruido. Oh, lamentablemente, sí. Sí, no, pero sí está. Sí, sí, pues sí. Pero sí se alcanzaba a escuchar, al menos un Oh, poco. sí, no, sí se alcanzó a escuchar bien. Ujú. Perfecto. Bueno, pues le agradezco mucho. Entonces, ok, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que podría seguir? Ya hemos hablado un poco sobre la investigación-acción. Ya hemos hablado de el libro, parcialmente de este libro de Antonio Latorre. Entonces, lo que sigue es aplicar la investigación-acción. Y entonces vamos a pensar en un problema que surja desde nuestra práctica. Ese va a ser el primer paso. Vamos a reflexionar sobre un problema que surja desde nuestra práctica docente. Y vamos a tratar de escribir cuál es el contexto del problema, ¿sí? Es decir, cómo es que el problema surge, cómo es que el problema se da, y vamos justamente a utilizar esta idea de la investigación-acción de inicio para al menos hacer un planteamiento del problema, ¿ok? Entonces, esa va a ser justamente la tarea de esta sesión que vamos a revisar la próxima sesión y que consiste justamente en la idea de ofrecer, de plantear un problema de investigación con su contexto. Es decir, vamos a decir con claridad cuál es el problema y cuál es el contexto en el que el problema surge. Y desde luego, nuestro laboratorio es el salón de clase. Podemos utilizar justamente el salón de clase como ese laboratorio que nos ayude y que seguramente ahí tenemos más de un problema, pero vamos a tratar de pensar en uno que sea de importancia para nosotros y para nuestros estudiantes. ¿Ok? Ok, un problema y luego como cuál sería el contexto de cómo pues qué está surgiendo y como alguna El tipo de problema, acción, tomar acción y poder como buscarle un resultado o nomás el puro problema. solamente el problema y el contexto, porque El el contexto. proceso de investigación va a consistir en proponer una acción, Ujú. aplicar la acción y después ver cuál es el efecto de la acción una vez que se propone. Pero ahí vamos a esperarnos un poquito. El requisito, digamos, para la siguiente clase va a ser el problema y el contexto. Y El vamos a contexto. escribir 2 cuartillas de esto. Es decir, el problema se debe de escribir en un párrafo. Pero el Ujú. contexto requiere de más detalles. Vamos a hablar de nuestra escuela, vamos a hablar de nuestros alumnos, vamos a tratar de describir cómo son nuestros alumnos y sobre todo vamos a tratar de describir cómo es que este problema surge. Ujú. ¿Ok? Ok, problema. Surge. Muy bien. Muy bien. Esa es entonces la tarea que nos llevamos. Ujú. Y bueno, si usted está de acuerdo, entonces nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la tarde con esta reflexión del Perfecto. problema de investigación con su contexto. Muy bien. Ujú. ¿Ok? Sí, maestro. Bueno, pues le agradezco muchísimo, ha sido un gran placer saludarla, que Muchas tenga una gracias. muy bonita noche, nos vemos el próximo jueves en clase y un gusto. Muchísimas Gracias, gracias. maestro. Igualmente y que descanse, porque ya lo veo que usted siempre anda bien ocupado. Un poco sí, Sí. pero ya vamos a descansar un poco. Muchísimas gracias. Que tenga una Ok, muy bonita maestro. noche, un buen descanso. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, buena noche.